Vamos entonces a hablar, como dijimos, y estamos hablando cosas extraordinariamente prácticas. Estamos disfrutando lo que el Señor nos transmite a través del apóstol Santiago en su carta. Y bueno, la semana pasada, ¿verdad? Yo me quedé un poco sorprendido por darme cuenta que no tocamos muchas veces algunos aspectos de esta carta tan rica en tantas cosas. Porque hay cosas que a lo mejor no están bien acomodadas y pensamos que ahí Santiago está un poquito como atrasado, ¿verdad? Está como que en las obras, y pues como nosotros estamos en la gracia, pues estamos más avanzados. Entonces estamos viendo que Santiago más bien lo único que está diciendo es todo lo que ustedes han recibido ya, iglesia, todo lo que ustedes tienen ahora en Cristo por gracia. Bueno, pues ahora si decimos, y ahora vamos a hablar de las palabras, pon allí las palabras y la congruencia, porque ahora vamos a hablar de las palabras un poquito, porque bueno, decía Santiago, si decimos, ¿verdad?, que tenemos fe, pero no existe ninguna manifestación a través de nuestra vida que sea congruente con esa fe, la fe que portamos está muerta, o sea, no tiene expresión, no tiene expresión. Ahora el apóstol Santiago en el capítulo 3 se mete a un terreno complicado porque hay unos pasajes ahí un poquito fuertes. Amén. Vamos a leerlo, ¿les parece? Así que todos vamos al libro de Santiago, vamos al capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 1, ¿vale? Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer del versículo 1, Santiago 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, del versículo 1 al 12, Santiago capítulo 3, del 1 al 12, ¿ok? De nuevo Santiago está, yo hago este énfasis, obviamente yo estoy haciendo este énfasis, no lo dice así Santiago, pero me parece que Santiago también está fastidiado, ahorita van a ver de qué está fastidiado en su tiempo. A nosotros pues no nos pasa tanto eso, ¿verdad? Ahorita van a ver, ahorita vamos a ver si sucede o no sucede, pero parece que él también quiere ayudar a decir, hey, no nos engañemos, esto no es así. De nuevo vemos un Santiago que trata de ayudar a una iglesia para que de nuevo no distorsione y no pierda el verdadero efecto poderoso y edificador de las palabras, ¿ok? Entonces vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, hermanos míos, que déjenme ir por mis lentes, creo que los necesito. Hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¡Wow! Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¿Qué experiencias habrá tenido Santiago, verdad? Y ahorita es que estoy pensando muchas cosas y me lo imagino escribiendo. ¿Por qué escribe eso, no? ¿Cuántas cosas él no debió de haber visto que se destruyen a causa de las cosas que decimos, ¿no? O sea, ¿cuántos efectos de las palabras no se habrá dado cuenta Santiago, obviamente,
en lo que vio y en lo que él vivió también, por supuesto, en las cosas también que él dijo y que él habló, cuántas cosas no ha de haber experimentado y ha de haber dicho, wow, es increíble lo que puede salir a través de nuestra boca. Fíjense lo que dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, me encantaría que ahí subrayaran, hermanos míos, esto no debe ser así, ¿ok? Él está dando un diagnóstico, pero quiero hacer énfasis allí, por si no lo hago al rato, pero ahorita que lo estamos leyendo así como es una carta, él nos está diciendo, ¿escuchaste todo lo que es? Dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Si está diciendo hermanos míos, cabe hacer también el énfasis que se lo está diciendo a la iglesia, ¿ok? Yo veo cristianos muy desesperados porque se enojan de las palabras que les dicen otras personas, se molestan mucho. Es que el vecino me dijo, es que ese de allá me gritó, es que iba pasando y me dijeron esto y otro se me quedó viendo y ¿por qué hacen eso? ¿Qué no tienen? El otro día platicábamos y decía una persona, ¿qué no tiene temor de Dios? Entonces yo le decía a esta persona, no, es que no tienen temor de Dios. O sea, que no puedes esperar que en ellos, ¿verdad? Haya ese dominio sobre esta característica, sobre este miembro que Dios puso en nosotros. Es algo que Dios puso. Al final no es algo que surgió por causa del pecado. No. Las palabras forman parte del diseño divino de nosotros. Es un instrumento, es un vehículo para, ahorita mismo él lo dice, para que de este vehículo proceda bendición. Para que proceda bendición. Pero a veces nos desesperamos por lo que dicen los de afuera. Pero aquí Santiago dice, hermanos míos, o sea, en otras palabras, a ver, no estamos hablando de cómo hablan los de afuera, sino estamos hablando, ¿qué hacemos? Escribe allí, ¿qué hacemos los hijos de Dios con nuestras palabras? Es algo, familia, que tenemos que analizar. ¿Qué hacemos con nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuál es el centro de lo que hablamos? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el eje en el cual caminan nuestras conversaciones? Y como dice aquí, porque tiene una característica es como un timón, dice, pero dice que el que gobierna ese timón, mueve una tremenda masa de fierro que es un barco, ¿no? El que gobierna ese timón. Extraordinario, ¿no? O sea, es necesario, escribe en tus notas, que ahora haya un gobierno en nuestras palabras y ese gobierno sea de Dios. Amén. Que haya un gobierno en estas palabras y esas palabras sean de Dios. Les decía que una vez fui a visitar a un amigo pastor y me llamó muchísimo la atención. Déjenme quitar mis notificaciones. Me salió una notificación, Jorge, eres el mejor. Y ahorita no quiero recibir eso. No, es broma. ¿Ya vieron? Con palabras, cómo nos levantamos el ánimo. Entonces una vez fui a visitar a un amigo pastor que me invitó y platicamos riquísimamente, de una manera de verdad exquisita. Platicamos de una manera hermosa. Estuve con ellos 3 días y fue maravilloso. Compartimos la palabra, platicamos, disfrutamos, platicamos y platicamos. Y al final de todo él me va y me deja en el aeropuerto y me dice, oye Jorge, qué tiempo maravilloso pasamos, lo disfrutamos, pero te voy a decir una cosa que pasó, dice que no me había pasado. O sea, yo la verdad es que he invitado a diferentes pastores, amigos que han venido aquí a compartir en la iglesia, pero nunca había hablado con ellos abajo del púlpito, pues, de cosas importantes del Señor. Yo, wow, me sorprendió. Dice, no, mira, cuando bajamos del púlpito, pues platicamos de diferentes cosas y y me preguntan a mí, ¿cómo es aquí? ¿Cómo se vive? Y yo les pregunto, y hablamos de cosas así, pero dice, pero tú y yo de verdad estuvimos disfrutando y platicando de cosas que creo que verdaderamente valen la pena. Y cosas que son eternas, que tienen que ver con el Señor. Ok, quiero hacer aquí un apunte. Con esto no estoy queriendo decir
que todo lo que tú digas tenga que ser un texto bíblico y que todo lo que tú hables tengas que estar metiendo cosas estés hablándole a todo mundo de cosas de Dios, aunque la gente no te entienda. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuál es el eje que gobierna nuestras palabras. ¿Qué es lo que decimos? Cada palabra que Dios nos permite expresar, escucha, cada palabra que Dios nos permite expresar tiene la intención de mover cosas enormes. Lo quiero volver a repetir. Cada palabra que Dios nos permite expresar tiene la intención de mover cosas enormes. De hecho, hoy tú aquí y yo te voy a decir, por eso estoy aquí y tú también, por eso estás aquí, porque cada palabra que Dios nos permite expresar puede mover cosas enormes. Mira, hay cosas que se han movido cada vez que una persona escucha una palabra importante de Dios. Cuando una persona oye algo que viene de Dios a su vida, transforma todo. Transforma lo que esa misma persona por sí misma no puede cambiar, pero Dios es poderoso para cambiarlo, para proponerle una nueva realidad. Y cuando la persona incursiona a esa realidad que le propuso la palabra, entonces todo cambia, lo imposible cambia, lo imposible cambia. Entonces hemos desperdiciado muchas palabras, la verdad es que hemos dicho muchas cosas que no tendríamos que decir, hemos disminuido nuestra propia palabra, la veracidad de lo que decimos. Hemos desgastado palabras que son importantes. Ya hemos hablado de eso. Hemos desgastado palabras que son importantísimas, que son valiosas, pero tanto que las decimos, tanto que las repetimos, o se las ponemos a cualquier cosa, palabras que son importantes, y reducimos o desgastamos esas palabras en su valor. Qué importante entonces es lo que Santiago está diciendo. De nuevo, Santiago se mete en un asunto crucial de la iglesia, importantísimo. Pero bueno, no he terminado. Dice el versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. ¿A quién le está diciendo eso? Dice, hermanos míos, o sea, a la iglesia le está diciendo, oigan, iglesia, oigan, no puede ser que ustedes como hijos de Dios, de su misma boca, proceda bendición y proceda después maldición. No puede ser esto. Somos la iglesia de Jesucristo y nuestra boca, nuestras palabras debieran ser la expresión de la palabra del Padre. Y si eso es, seremos efectivos en nuestra asignación. Dentro de otras cosas más, pero eso es muy importante. Dice el versículo 11, porque da ejemplo Santiago y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Una misma fuente? ¿Un mismo manantial saca agua dulce y saca agua salada? Un mismo manantial, dice Santiago, eso no se ve en la naturaleza. Entonces, si ustedes tienen una naturaleza también, pongan allí, a ver, tenemos una sola naturaleza, la naturaleza divina. Y tenemos que, para que lo que fluya sea de esa naturaleza, tenemos que echar fuera al viejo hombre. Decían los apóstoles, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. O sea, sacarnos ese viejo hombre para que ya no exprese lo que aprendió de la vieja naturaleza, de la cual Cristo ya nos libró. De allí nos sacó el Señor. En la cruz, en su cuerpo de carne, nos liberó de la vieja naturaleza. Gloria a Cristo, gloria a Dios por eso, amén. Eso es extraordinario, eso es valioso. Pero nosotros tenemos que despojarnos ¿de qué? De todo eso que aprendimos. Yo le digo a la gente, a ver, tú no eres jarocho, tú no eres de costa, porque aquí en México, a los jarochos que son los veracruzanos, a los de costa, que se dicen muchas malas palabras, yo luego he visto algunos hijos de Dios, jarochos de costa, que se permiten seguir diciendo malísimas palabras
palabras horribles y dicen, pues porque soy de la costa, yo soy de la playa y allí así se habla. No, es que tú no eres de la playa, tú eres del cielo, tienes una naturaleza divina. Esa naturaleza es el mismo Cristo mezclado en tu espíritu, que tiene un deseo profundo de expresarse. ¿En qué sentido? De expresar, escucha, de expresar todas las palabras de Dios a través de nosotros. Entonces dice aquí Santiago, ¿alguno de ustedes ha visto una fuente que en ese mismo, en donde brota ese manantial, salga agua dulce y salga agua salada? Es imposible. O sale agua dulce o sale agua salada. Versículo 12 les dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea, en otras palabras, ¿puede acaso una fuente dar una naturaleza diferente? ¿Puede acaso dar una semilla sembrada en ti? Escriben tus notas, lo que fue sembrado en ti fue Cristo. Ve qué maravilloso, fue Cristo. Y quiero decir otro detalle, mira, las palabras a los primeros que edifica son a nosotros, o a los primeros que contamina también son a nosotros, ¿eh? Cuando uno muchas veces escucha a una persona y la persona muchas veces tiene algún problema, uno se da cuenta que lo que la persona primeramente, su primer problema no es lo que le dijeron. Su primer problema es las palabras que esa misma persona está expresando. Lo que esa persona está expresando, y lo está expresando porque lo está creyendo. Dice la palabra, creí por lo cual hablé. Casi te voy a decir, ¿quieres saber qué es lo que cree una persona? Escúchalo. Y sobre todo, escucha cómo ora. Porque lo que uno expresa, está expresando uno lo que cree. Esa es la realidad. Entonces, lo que uno cree y uno lo expresa, eso mismo tiene un efecto en uno mismo. Qué importante entonces, vuelvo a decirlo, es que nosotros creamos correctamente y hablemos de acuerdo a lo que creemos. Esa es una de las razones por las cuales hay algunas frases pequeñas, algunas, no tantas si tú quieres, pero hay algunas frases que hemos decidido particularmente no decir más, ¿no? Tratar de evitarlas, aunque a veces pongo canciones que por ahí dicen cosas que más o menos, pero a veces es complicado, ¿verdad?, encontrar mayor claridad en nuestros amados hermanos que escriben y que es hermoso, ¿no? La música, lo que componen, pero de repente, ¿no? Hay palabras, ya lo hemos dicho acá, que hemos querido nosotros, de hecho, no expresar. El otro día estaba escuchando de nuevo algo, ¿no? Y yo decía, Dios santo, ayúdanos, Señor, a dejar de expresar. Ayúdanos a dejar de expresar que si tú caes a nosotros, que si tú caes con tu poder, esto va a cambiar. Por favor, ayúdanos a dejar de decir que necesitas caer sobre nosotros. Señor, ayúdanos. Señor, no solo lo tenemos que entender, porque a veces pasa que hay personas que dicen, sí, ya lo entendí, Dios, sí, ya lo entendí, pero se sigue expresando y por consecuencia se sigue viviendo como si no, como si Dios no estuviera con ellos. Eso es un ejemplo. Pero ¿por qué hemos decidido entonces no expresar ciertas cosas? Porque sabemos el poder sobre nosotros mismos de nuestras propias palabras. Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí es que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Es indispensable. Somos hijos de Dios responsables. Tenemos que tener cuidado, saber las cosas que estamos hablando, las cosas que estamos expresando. Entonces, dice, así también, dice Santiago, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Hasta el versículo 12, y ahí lo dejamos. Ok, vamos a algunos principios. Primero, vamos al versículo 1. Está fuerte el versículo 1. Todos vayan al versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice Mirna Jiménez Quiroz, ahí en Oaxaca, las palabras que decimos son la expresión de la realidad en la que hemos creído. Gracias, exactamente eso. Lo dijo mejor Mirna que yo. Luisa Gómez dice, nuestras palabras deben de ser congruentes
con nuestra nueva naturaleza. Gracias, Luisa, también lo dijo mejor que yo. Las palabras, de hecho, por eso puse las palabras y la congruencia, porque las palabras tienen que tener una congruencia de la naturaleza que portamos, ¿verdad? Ahora decimos mucho, y está bien, está de moda incluso, el Cristo que portamos, la vida que portamos, ¿verdad? El Cristo impartido, el Cristo que portamos, la vida que portamos. Bueno, si es Cristo el que portamos y es esa vida la que portamos, deberían de ser esas palabras las que expresemos. Amén. Fíjense lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Eso está fuerte. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ok, el origen de todo este asunto de las palabras, por eso quise leer todo, pero regresar al 1, porque el origen de todo eso que ocasionan, escuchen, a ver si me explico, ¿vale? Ayúdenme con su atención y que el Espíritu Santo me ayude. El origen de todo lo que Santiago está escribiendo no solamente es por las palabras que decimos todos los días. No. Fíjense qué interesante. Santiago ahora toca el punto de algo que en ese tiempo ya estaba sucediendo. Pon en tus notas, muchos se estaban haciendo maestros. Muchos, repito, se estaban haciendo maestros. Y yo dije, bueno, todos los pastores, pues no está mal, todos queremos que la gente sirva, todos anhelamos, ¿verdad? Yo no conozco ningún pastor que no le dé gusto cuando la gente dice, yo pastor, yo quiero, a mí deme la oportunidad, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, hacer lo otro. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Santiago, fíjense, voy a hacer una pregunta. Santiago está en contra de que haya maestros porque está hablando de maestros. En otras palabras, lo que está Santiago ajustando, escuchan, es a los maestros que hablan, y voy a poner entre comillas, la palabra. Pero por el contexto de lo que dice después Santiago, nos damos cuenta que Santiago está aterrado. Porque hay palabras, escucha, hay palabras de maestros que en vez de edificar, que en vez de que pongan una porción de edificación en la iglesia de aquel tiempo y de en vez de edificar, destruye lo que están diciendo. Y dice algo, lo que me parece contundente de Santiago, vean el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros. O sea, está haciendo un hincapié en algo. Si nosotros vamos a Efesios, ¿cuál es? Efesios capítulo 4, versículo 15, ahí nos dice cómo es este asunto del privilegio, escuchen, de servir al Señor y de el privilegio de servir al Señor, del llamado que Él le hace a sus hijos para participar en la edificación. El versículo 11 de Efesios 4 dice, Él mismo, o sea, Dios constituyó. Di conmigo, Dios constituyó. Otra vez repitamos, Dios constituyó. ¿Quién? Dios. Y Santiago dice, entonces Santiago no está en contra de los maestros, ojo, sino Santiago está en contra de los que se hacen ellos mismos maestros para la iglesia. ¡Wow! Eso está interesantísimo. ¿Amén? Eso está interesante. No os hagáis maestros, y da una consigna, porque esto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pon allí, enseñar no es cualquier cosa. Hoy a mediodía platicaba con una hermana y de algo y me decía, no entiendo por qué después de conocer la verdad, alguien puede regresar a enseñar algo que ya entendió, que es una mezcla o que no
no forma parte de la verdad del evangelio. ¿Cómo puede una persona? Bueno, esa angustia, esa preocupación de mi hermana y mía, y yo creo que de todos nosotros, es la misma que tiene Santiago. Es la misma. Y Santiago dice, hermanos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque debes de saber que los que enseñan, ¿verdad? Dice, recibiremos mayor condenación. ¿Qué significa eso de que recibiremos mayor condenación? Significa, seremos juzgados de una manera más estricta. ¿Por qué seremos juzgados de una manera más estricta? Porque tenemos una alta responsabilidad de transmitir el evangelio de Jesucristo, que es el medio por el cual dice Pedro, escuchen, el medio por el cual dice Pedro, los escogidos de Dios son renacidos a una esperanza viva. Es por el vehículo de la palabra de Dios que los hijos de Dios hemos renacido. ¡Qué maravilloso! Es a través de la palabra de Dios que los hijos de Dios somos renovados en el entendimiento. Es a través de la palabra de Dios que los hijos de Dios somos edificados en Cristo Jesús. Es a través de la palabra de Dios que los hijos de Dios somos transformados y somos llevados a la estatura, a la plenitud del Hijo de Dios. Es a través de la palabra de Dios que los hijos de Dios nos nutrimos. Es el alimento. La palabra de Dios es el alimento de la nueva creación. Yo me pregunto si cualquiera de ustedes o yo en la casa tenemos una ligereza para hacer la comida. O sea, llegas de trabajar y ahorita, imagínense, salen aquí del metro de la Ciudad de México, te metiste un vagón, está todo lleno de gente, cientos de gentes o miles, y ese vagón ya lo usaron miles durante el día, y tú llegas y agarras los tubos del metro donde miles ya agarraron. El metro huele a 20,000 cosas en la tarde noche cuando uno regresa de trabajar, y llegas a tu casa y sin lavarte las manos empiezas a preparar la comida, y entonces eso le das a tus hijos y eso le das a tu familia. Ninguno de nosotros hacemos eso. Tenemos mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque sabemos lo peligroso que es, escuchen, lo peligroso que es que cosas que no son comida, y entren en la naturaleza humana de nuestros hijos, de nuestra familia. O sea, todos nosotros sabemos el peligro de que algo que no es comida se introduzca en la vida de nuestros hijos y de nuestra familia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues llegamos, lo primero que hacemos si vamos a hacer la comida o la cena, nos lavamos las manos, seleccionamos los elementos que vamos a usar y hacemos la comida. Y yo creo que está por demás decirlo, ¿verdad? Y buscamos que la comida sea lo mejor, lo más correcta, lo más balanceada. Hoy tenemos, en la sociedad, en todo el mundo, hoy tenemos un problema enorme de salud porque se ha mal alimentado a la población del mundo. Y entonces eso ha traído unas consecuencias gravísimas. Es igual. Toda verdad es paralela, decía algún predicador hace años. Toda verdad es paralela. En la realidad, en nuestra realidad en Cristo, el nuevo hombre también come. Repite conmigo, el nuevo hombre también come. Y ese nuevo hombre come la palabra que sale de Dios. Pero Dios, en su diseño, ha asignado instrumentos para que lleven esa palabra. Y aquí Santiago está diciendo, por favor, no es cualquier cosa enseñar. No es cualquier cosa estar. Por eso muchos pelean un púlpito y quieren ser ministros de púlpito. Parece que Santiago le está diciendo, a ver, tú primero debes de darte cuenta que el que enseña recibirá o será juzgado de una manera más estricta. Y tienes que darte cuenta también que nadie en el diseño de la iglesia, nadie puede operar efectivamente si no es llamado por Dios.
Dios tiene que llamar. Es más, la palabra que usa Efesios 4, el apóstol Pablo, es Dios constituyó. O sea, es una constitución divina. Es una constitución divina. Es extraordinario. Pero hoy tenemos, voy a decirlo así, perdón que lo diga, hoy tenemos habladores profesionales. Sí, habladores profesionales. Eso es lo que está tratando de evitar. Eso es lo que está tratando de evitar Santiago. El problema de los habladores profesionales, de los que se han hecho a sí mismos maestros y que han traído un daño enorme y que han sido más que edificadores, hasta tropiezo y hasta confusión dentro de la iglesia de Cristo. El problema es que hoy tenemos también en esta sociedad, en este tiempo, yo puse aquí un problema, que la gente tiene comezón de oír. Y yo por eso siempre le comento a las personas, tú tienes que analizar a quién escuchas, tú tienes que analizar qué es lo que te están diciendo, y tienes que ser también sabio. Y también, y si no encuentras testimonio de la verdad de lo que estás escuchando, no necesitas ni estás obligado de volverlo a escuchar. Muévete. ¿Por qué? Porque ¿saben cuál es el problema que tenemos hoy? Hoy hay una combinación que ya se hizo. Como hay comezón de oír, la gente quiere oír. Eso le da oportunidad, yo le puse aquí, y eso le da oportunidad a las lenguas sin freno. De hecho, hoy la gente paga por cualquier cantidad de dinero por conferencistas profesionales. Hoy pagan cualquier cantidad. El otro día me decía una persona, pastor, mire, aquí estos X van a pagar tal cantidad de dinero. Hay personas que por 3 conferencias pagan 60,000 pesos. O sea, por persona. Conferencias de negocios, de finanzas, para mejorar la empresa. Está bien, dices que esto me va a dejar más. Se paga lo que sea hoy por conferencistas profesionales. Cifras increíbles. El problema es que la iglesia no está exenta de este mal. De nuevo, Santiago trata de evitar un mal que ya está viendo desde ese tiempo. Y qué bueno que le estás atacando ese mal, Santiago, en ese tiempo que ya se presentó hace 2000 años, porque hoy me parece que tenemos que poner atención, porque de nuevo vemos que tenemos un problema también allí. Conferencistas profesionales, personas que enseñan la palabra a la ligera, personas que tienen intenciones ocultas, que ellos mismos se hacen maestros de otros. Personas que hacen grupos. Es increíble, pero es la verdad, sucede. Personas que hacen grupos. Ven, oye, te invito, mira, es que te quiero comentar algo, y trae uno, invita a otros, y ya que los tienen ahí dentro, miren, les quiero comentar algo, miren, es esto y lo otro, Dios dice acá, ¿qué les pareció la reunión? Y todos, pues muy bien. ¿Cómo ven si la próxima semana nos volvemos a reunir? Porque quiero comentarles algo. Ok. Y pasan 3 semanas y le dicen, ¿saben qué? Ya Dios me dijo que yo soy el pastor de ustedes. Sucede, Sucede, no lo estoy inventando. Lo digo porque sucede. Y entonces ya de repente dice, ok. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿no nos estabas comentando nada más así cosas? O sea, pláticas bonitas. No, es que Dios me llamó y pues tú necesitas un pastor y yo soy tu pastor. ¡Wow! Yo he dicho, tiene tiempo que he dicho que tenemos que wow, ser sabios, tenemos que ser sabios, tenemos que seguir adelante en el Señor y movernos. Miren, dice Doris, gracias Doris, pensé que era el único. Dije, a lo mejor me estoy metiendo me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Dice Doris, no, así es muy común ver esto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es común. Sí, no hay intenciones claras es la intención de la persona de que yo me quiero hacer maestro, ¿ya viste? Yo me quiero hacer maestro de ustedes. O sea, yo tengo que tener gente a quien enseñarle. Yo tengo que tener gente. Porque a mí me llamó, y una vez le decía a una persona, pero discúlpame, a mí me parece, te lo digo con respeto, híjole, estoy diciendo cosas, ¿verdad? Pero bueno, sea el ejemplo. Yo le decía a una persona, mira, yo creo que no es el momento de que tú estés enseñando y pastoreando un grupo. No, es que a mí Dios me llamó y Dios me dijo
y como Dios me lo dijo, y esto que hice, y esto que hice, y esto que hice, Dios ya me lo perdonó. Entonces, como Dios ya me lo perdonó, yo voy a hacer otro grupo. Ya se me deshicieron dos, pero voy a hacer un tercero porque Dios me llamó. ¿Se dan cuenta? No, a ver. En esto, por eso Santiago está trayendo congruencia. Está trayendo congruencia. Es lo que hablamos con nuestra vida. Amén. La edificación, escribe allí, la edificación es un oficio de alta responsabilidad. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera de Timoteo 3, versículo 1 dice, obispos y diáconos se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Qué hermoso. Fíjense, si alguno desea ser obispo, o sea, tener una función pastoral o de enseñanza y de edificación en la iglesia, dice el apóstol, está aspirando, o sea, aspira a una noble función, ¿no? Cuando dice noble, no está diciendo, está aspirando a hacer algo bonito. No, está usando esa palabra porque está diciendo, está aspirando a hacer una de las funciones de más alta responsabilidad sobre la tierra. O sea, el apóstol está diciendo, oigan, el que anhela obispado, debe de entender que está anhelando una de las funciones de más alta responsabilidad sobre la tierra. La cita es 1 de Timoteo 3:1. Porque unos querían ser obispos, unos querían ser diáconos, dice, se nota que Pablo dice, se nota que Pablo se da cuenta que unos quieren estar allá, quieren ser pastores, quieren ser maestros, quieren enseñar. Santiago también ve lo mismo, pero Santiago y Pablo ponen un freno y dicen, a ver, esto no solo se trata de si aprendiste el mensaje, si ya pasaste los discipulados y el entrenamiento. Esto se trata de una alta responsabilidad. ¿Saben por qué es una alta responsabilidad? Fíjense, familia, es una alta responsabilidad porque estamos tratando con vidas, con vida eterna, la vida de Dios dentro de ti. O sea, tú eres lo que Dios ama. El otro día decíamos, creo el domingo, ¿no? El domingo decíamos, a lo único que Dios le dice amada es a su iglesia. O sea, tú eres su amada. Y si tú eres su amada, imagínate, Dios me dice, Jorge, vas a administrar una palabra para mi amada, Jorge, para mi amada. ¿Se dan cuenta la alta responsabilidad? Por lo que tú eres en Cristo Jesús. O sea, tenemos que tener conciencia de eso. Santiago no se está oponiendo a que haya maestros. Amén. Santiago no se opone a que haya maestros. Santiago y Pablo no se oponen. Ellos de hecho, al contrario, quieren que haya más hombres llamados al ministerio de la edificación para que la iglesia sea edificada, amén, para que la iglesia sea edificada y entonces Cristo manifestado en toda la tierra. Ellos murieron por eso. Ellos murieron porque eso sucediera. Entregaron toda su vida. Entonces ellos no están oponiéndose al oficio del maestro, sino que ellos están oponiéndose a que personas se hagan maestros, dando a entender que, escribe allí, el enseñar no es, ese oficio no es una intención humana, sino es una constitución divina. Repito, no es una intención humana, sino es una constitución divina. Lo que Santiago dice es, no lo hagas, fíjate, si no eres llamado. No te pongas a cargo si no eres llamado. ¿Por qué? Después explica todo lo de las palabras. ¿Se acuerdan? Ya lo leímos todo. Porque lo que ocasionan las palabras se los tuvo que decir para que se pudiera dar cuenta todo lo que hace, todo lo que se provoca, todo lo que ocurre con las palabras que se expresan. Entonces, lo que Santiago dice es, no lo hagas si no eres llamado. Y otra cosa también dice, no lo hagas sin la preparación debida. Y eso es bien importante.
No lo hagas si no eres llamado y no lo hagas sin la preparación de vida. No lo hagas por el peligroso poder de la lengua. Tiene un poder enorme. Y además, dice Santiago, lo desarrolla. Esta lengua es difícil de manejar. Incluso dice, escribe, ya voy a algunos principios, enseña en estos versículos que leímos que refrenar la lengua es una señal de madurez y de gobierno. ¿Verdad que sí? Es una señal de madurez y de gobierno. Porque el que lo hace, dice Santiago en el capítulo 3 de Santiago, versículo 2, es capaz de poner freno a toda su persona. Dice Santiago 3:2, porque el que no tropieza en lo que dice es un hombre perfecto. Es decir, esa palabra perfecto se puede traducir como un hombre cabal, un hombre maduro, un hombre de prudencia, un hombre de dominio propio. Extraordinario. Santiago 3:3 dice, cuando ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Versión en NBI, ¿verdad? Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Entonces, la persona que es capaz de poner freno a su boca es capaz también de poner freno a toda su persona. Santiago 3:4 dice, fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Lo que nos enseña Santiago es la magnitud de los efectos de la palabra, de las palabras, la magnitud de los efectos de las palabras, las pequeñas palabras que controlan lo más grande, las pequeñas palabras que controlan lo más grande. ¿Cuáles son los efectos que enseña? En resumidas cuentas, aquí Santiago, de una lengua sin freno. Bueno, número 1, voy rápido. La lengua, y lo puse un poquito en un español más entendible, ¿vale? Yo hice estos énfasis. Número 1, la lengua es como una chispa. Lo que está diciendo es como una chispa. Insignificante, inofensiva. En apariencia, inofensiva, pero que causa grandes daños, como la chispa, ¿verdad? Que se prende en un bosque, como los incendios que vimos en California, una chispa que se prende en un pastizal de un bosque y después hace un enorme incendio. Parece insignificante, parece inofensiva en apariencia, pero puede causar grandes daños. Incluso puse esto que es muy común hoy, es muy común, fíjense. ¿Cuántas cosas pueden encenderse por medio de palabras habladas o escritas? Habladas o escritas. ¿Cuántas cosas ahora se prenden por mensajes? Por mensajes de texto. ¿Cuántas cosas suceden? Pequeñas palabras, pero que a las personas las hacen trasladarse, las hacen moverse, las hacen inquietarse. Increíble. La lengua, también dice, es un mundo de iniquidad. ¿Qué es lo que está diciendo que es un mundo de iniquidad? Significa que dentro de sí las palabras escribe, estoy hablando de la lengua sin freno. Cuando no tiene gobierno, las palabras pueden contener todo tipo de iniquidades, todo tipo de maldad. Y dice, incluso Santiago también nos deja ver que la lengua, tomando el ejemplo como un miembro del cuerpo, dice que ha sido puesta en un lugar de poder y dominio, fíjense. Da a entender que la lengua tiene una función de poder y dominio. ¿Por qué? Porque con ella podemos dar expresión de palabras de vida y tiene dominio sobre lo que, por eso Jesús dijo varias veces, si dijeres a este monte, porque si dijeres, esto sucederá, porque al que dijere, esto le será dado. Porque si dijeres, a veces no dice si orares o si pidieres. En muchas ocasiones Jesús dice, y si dijieres.
Ahora, si queremos hablar de la importancia de las palabras, Santiago nos propone permanecer callados. Si el gobierno de Dios, Santiago no propone permanecer callados, sino que el gobierno de Dios incluya nuestras palabras. El ejemplo maravilloso de esto es Jesús. Ya voy a terminar, ¿vale? Vamos a ver a Jesús un poquito. Juan capítulo 14. Vamos al capítulo 14, al versículo 24. Veamos, chicos, eso está bien padre. A mí me encantó y dije, wow, eso es hermoso, es extraordinario. Vean lo que dice Jesús de las cosas que él decía. Dice, el que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras, vean qué hermoso, estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¡Wow! ¿Ya vieron? Ya está cumpliendo aquí los principios que yo había dicho. El Padre que me envió, o sea, él era un enviado, había sido llamado por Dios, había sido enviado por Dios, lo que decía hace un rato. Él, fíjense, él no se está inventando lo que está diciendo. Eso me encanta. Jesús no se inventó nada de lo que dijo. Jesús hizo una cosa poderosísima, que si tú y yo la practicamos, la hacemos, será poderosísimo lo que suceda con las palabras que digamos. Jesús dice, no son mías, sino son del Padre que me envió. Por eso Santiago dice allá, no os hagáis, o sea, en otras palabras, no inventes cosas. No inventes cosas y mucho menos digas, Dios dijo esto cuando no dijo. No digas. Jesús dice que las palabras que oían de él no eran de él, sino del Padre que le envió. Oh, eso es tan buenísimo. Y luego fíjense, Juan capítulo 14, versículo 10. En ese mismo 14, en el versículo 10 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras, escuchen esto. Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía. ¿Ya vieron por qué necesitamos ser llamados? Porque lo que hablamos no es nuestro. Lo que hablamos, si queremos ser efectivos en la edificación y no destruir, lo que hablamos son las palabras de Él para su iglesia de hoy. Son las palabras del Señor, del Padre, para la iglesia de hoy, para ti, para el efecto que te dije hace un rato que hace esta palabra. Renueva, transforma, edifica, sana, trae luz, trae libertad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre, te alimentará, te nutrirá, te abrirá nuevas realidades. Eso es lo poderoso. Pero si yo no hablo las palabras de Él, entonces yo te voy a meter a realidades falsas y puedes en esas realidades falsas sufrir las consecuencias. Y yo, enormemente responsable de una labor que hice mal, sufriré también las consecuencias. Entonces, vuelvo a leer Juan 14, versículo 10. Dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí están en Cristo? ¿Y cuántos de aquí tienen a Cristo dentro de ustedes? Me encantaría que le dieras un like o que pusieras ahí Dios está en mí, yo estoy en Él. Fíjate, el que el Señor esté en mí y yo esté en Él, según Jesús, tiene que tener un efecto sobre mis palabras. La evidencia que da Jesús de que el Padre está en Él y de que Él está en el Padre son sus palabras. Fíjense qué interesante. De nuevo, Jesús se pudo haber quedado callado. Bueno, Jesús pudo haberles dicho, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, aunque no lo veas y aunque tú no me veas nada, como hoy dicen los cristianos. Aunque me veas ahí enojado, aunque me veas peleando, Dios está conmigo y me ama. Aunque me veas ahí amargado y envidiando todo, Dios está conmigo y me ama. Aunque me veas ahí que ya no quiero, ni quiero ni me interesa ir a la iglesia porque todos me caen gordos, pero tengo a mi papá que me ama tanto y mi papá sabe lo que hay en mi corazón, él sabe cuánto lo amo.
aunque me estoy peleando todos los días con esta persona y mi viejo ya ya no lo soporto y lo voy a echar para afuera, y ya no soporto a nadie, ni al pastor, ni a nada, no soporto a nada, pero Dios me ama. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. En la manera en que Jesús aclara que Él está en el Padre y que el Padre está en mí, son sus palabras. Pero Él dice, las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía. Eso es una evidencia. La evidencia es que las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía. Fíjate, yo se las comunico, pero no son cosa mía, sino que es el Padre que está en mí. Y luego me gusta, porque lo lógico era que dijera, es el Padre el que está en mí, el que habla estas palabras, ¿no? Pero ahí cambia la ecuación. Dice, sino que es el Padre el que está en mí, el que realiza sus obras. Es que para Jesús, para el Padre y en el ámbito espiritual, sus palabras son sus obras. Escribe eso. Esto es lo importante, es que su palabra es su obra. Cuando Dios habla, Él trabaja. Si nosotros no somos fieles en enseñar su palabra, no habrá obras, no habrá los resultados que todos mundos esperamos. Cuando Dios trabaja, lo hace con su palabra, nunca lo olvides. Hay gente que dice, pastor, pero mi pastor me dijo, yo tengo este problema y mi pastor me recomendó. Escucha la palabra, mira, ¿por qué no te expones a la verdad? Y yo no necesito ahorita eso de la verdad porque no me da tiempo. Yo necesito que Dios me ayude. No, es que Dios obra por su palabra. Entonces aquí lo dice Jesús. El Padre, Él está hablando de palabras, porque Él dice, las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. ¿Ya vieron? Cambió la ecuación. Lo correcto era que dijera, el Padre que está en mí es el que habla estas palabras, pero ya no terminó diciendo de palabras, terminó diciendo de obras, porque cuando Dios habla es cuando Dios está trabajando. Yo te voy a decir algo, no sé si a lo mejor se te olvida todo lo que dije hoy, pero te voy a decir algo, una cosa que es importantísima. Si hoy estés en la situación que te encuentres, estés pasando por lo que estés pasando, si estás escuchando la palabra de Dios, Dios está obrando. Si Dios te está exponiendo a la palabra de Dios, Dios está hablando. Si Él te está haciendo llegar su palabra, está obrando, porque Él obra, hace, crea, renueva, cambia los ambientes y cambia las realidades y cambia todo por su palabra. Cuando Él habla, cosas pasan, suceden, su palabra es creativa, su palabra es espíritu y su palabra es vida. Entonces dice Jesús, y dice algo más. Todavía no se queda ahí Jesús, con esto termino, y dice algo más. Entonces cuando termina diciendo, el Padre que está en mí es el que realiza sus obras, ahora vamos a Juan 3, versículo 34. Híjole, ok, voy a leerlo, pero voy a buscar otro pasaje. Juan 3:34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado, ¿ya vieron? Aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. Pues Él da el Espíritu sin medida. Entonces hay otro efecto. Si tienes al Espíritu de Dios, escribe allí, es para que puedas hablar las palabras de Dios. Qué maravilloso. Porque aquel a quien Dios ha enviado, ¿a quiénes ha enviado? Habla las palabras de Dios, pues da el Espíritu sin medida. Juan 7:16. Jesús entonces le respondió, mi enseñanza, y vamos a ir allá, Juan 7:16. Es ese creo que estaba buscando. Juan 7:16 dice,
Dice, mi enseñanza no es mía. Me gusta, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Qué hermoso. Mi enseñanza no es mía, sino ¿quién? Sino del que me envió. Versículo 17, vean el siguiente. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18, vean este pasaje, el 18. Estamos en Juan 7, 18. Fíjense, el que habla por su cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que le envió es una persona íntegra y sin doblez. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Lo repito. Versión NBI, Juan 7, 18. Dice, el que habla por su propia cuenta busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que le envió es una persona íntegra y sin doblez. Y obviamente Jesús lo que está diciendo es, yo no hablo por mi propia cuenta porque yo estoy buscando la gloria del que me envió. Extraordinario Jesús. Si tú te preguntas, bueno, ese es el mejor ejemplo. Jesús es nuestro prototipo. Él es el mejor ejemplo de la gestión correcta de las palabras. Él incluso dijo, yo no estoy hablando mis palabras, ni tampoco estoy dando mi mensaje. Yo no estoy hablando mi mensaje, ni estoy dando mis palabras, sino estoy hablando las palabras del que me envió. Poderosísimo. Poderosísimo. Y bueno, es por eso que hoy quise tomar este tiempo con cada uno de ustedes para hacer este recordatorio. Bien práctico, ¿verdad? Santiago, ¿cómo nos ha ayudado? Recordar que la importancia de nuestras palabras, y llegamos al punto de que más bien la importancia de que lo que nosotros hablemos sea gobernado por Dios, seamos instrumentos de la palabra de Dios expresada en esta tierra. Hoy estoy totalmente de acuerdo que necesitamos expresar las palabras de Dios en la tierra, no nuestras ideologías, no nuestros pensamientos, no nuestras ideas o ocurrencias, sino la palabra que Dios nos ha dado, pues Él nos envió. Así que esta palabra que Dios te ha enviado a ti caiga en buena tierra y puedas decir, gracias Dios porque me has dado este miembro, ¿verdad? La oportunidad de expresar palabras, porque es un medio. ¿Es un medio para qué? Para traer vida, para manifestar y expresar en este ámbito terrenal las poderosas palabras de Dios que transforman. Amén. Amén. Y bueno, lo demás ya viste, ahí está la listita. Lee Santiago para que veas todo lo que ocasiona una lengua sin freno. Una lengua que no tiene dominio, que no tiene gobierno, que está ahí conectada no al espíritu, sino al viejo hombre. Pero yo sé que el Señor nos está enseñando, y esto creo yo puede ayudarte para poder expresar poderosamente las palabras de Dios aquí en la tierra. Papá, muchas gracias.